Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Karina Llerena. En esta mañana les voy a compartir el trabajo realizado en el artículo científico denominado Gastronomía típica como identidad cultural. Autores: Llerena Karina, Sánchez Daniel, Lizano Vanessa y Ruiz Dayana. Les voy a explicar acerca de la introducción, acerca de las variables de estudio, la problemática y justificativos. Vamos a empezar con una definición. ¿Qué es gastronomía? Según el autor, gastronomía es la ciencia que estudia la relación que existe entre el hombre y su alimentación. La gastronomía típica está considerada como un patrimonio importante para el desarrollo del turismo. La gastronomía típica es el conjunto de preparaciones, recetas, productos propios de un lugar o sector, ya que al momento de degustar un plato genera una experiencia sensorial y cultural. Ahora bien, ¿qué es la identidad cultural? Según el autor, son las características de una determinada comunidad, como hábitos, costumbres, creencias, que los hace únicos y diferentes hacia los demás. Los prejuicios sobre la ingesta de comida popular han generado el consumo de alimentos no identitarios, provocando un desafío para la gastronomía típica. Esto se da por el incremento de la mujer en el trabajo remunerado, muchas familias cortas o personas que viven solas. Esto ha generado la poca transmisión de las recetas típicas, de los procesos, de los métodos culinarios entre generaciones. La pérdida de muchas recetas típicas es por la inserción de nuevos alimentos industrializados. El hecho de sustituir alimentos autóctonos por alimentos industrializados o procesados va a verse deteriorado las características organolépticas del producto final y especialmente en el sabor típico de muchas preparaciones. Es ahí donde nace el interés por la investigación y se germina la siguiente pregunta. ¿La gastronomía típica es parte de la identidad cultural de los habitantes del Cantón Pelileo? Para ello se han generado las siguientes justificaciones. Este estudio dará la oportunidad de dinamizar el turismo en el Cantón Pelileo. Pelileo actualmente es reconocido por la Feria del Gin y por la producción agrícola. Sin embargo, se espera que sea reconocida por su gastronomía típica, que generará un beneficio económico local. Los beneficiarios de esta investigación son los pobladores del Cantón Pelileo y todas las personas que están inmiscuidas en actividades turísticas. Tenemos un objetivo general, 3 específicos. Analizar la gastronomía típica como identidad cultural del habitante de Pelileo. Específicos: identificar la gastronomía típica del Cantón Pelileo, caracterizar la identidad cultural del habitante del Cantón Pelileo mediante la gastronomía típica, determinar estrategias de promoción de la gastronomía típica como identidad cultural del habitante de Pelileo. La metodología. Este estudio se realizó en el Cantón San Pedro de Pelileo, que cuenta con 9 parroquias, 8 rurales como son García Moreno, Benítez, Cotaló, Huambaló, Salazaca, El Rosario, Bolívar y Chiquicha, y una urbana que se denomina La Matriz, que es Pelileo y Pelileo Grande. Continuando con la metodología, el diseño de la investigación, se aplicó una metodología mixta, es decir, cuantitativa por medio del instrumento como es el cuestionario y cualitativa aplicada a la recolección de datos a través de las fichas de registro del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. El alcance de la investigación es de tipo transversal descriptivo, es decir, una indagación observacional en una determinada población y tiempo. Además, se enmarca en una lógica deductiva que parte de una premisa general para conclusiones específicas. La población. Para las fichas de registro se contó con un catastro que fue facilitado por el municipio de Pelileo.
donde se evidenció que existen 334 establecimientos dedicados al expendio de comida típica. Para las encuestas, se tomó del Censo de Población y Vivienda ejecutados en Ecuador en el año 2010. El Cantón Pelileo registra un total de 56.573 habitantes. Para el cálculo de la muestra, tanto de los establecimientos y de los habitantes del Cantón Pelileo, se utilizó una ecuación con un 95% de seguridad, arrojándonos como un resultado para la muestra de establecimientos a 179 y para la población 383 habitantes. Los instrumentos que se utilizaron fue la ficha de registro A4, que es un documento ya validado. Para la recolección de datos se realizó a través de un cuestionario y se validó con el coeficiente estadístico que es de alfa de Cronbach y se obtuvo 0,811 que se considera un valor aceptable. Aquí les presentaré un modelo de la ficha de registro A4 donde ustedes pueden visualizar los datos de la localización, datos de identificación, descripción, portadores o soportes. También contamos con una tabla para poder medir la identidad cultural. Nos ayudó un estudio realizado en un artículo científico que se denominaba Dimensiones de diseño de un instrumento para medir la identidad cultural indígena, caso estudio sobre la nacionalidad amazónica. Como ustedes pueden visualizar, son 4 dimensiones que nos van a permitir o nos ayudan para medir la identidad cultural en nuestro estudio. Tenemos la cognitiva, que significa la definición del sí mismo y su pertenencia a un grupo social que permite a los individuos agruparse por características y diferenciarse de otras. La evaluativa, el individuo siente orgullo de pertenecer a un grupo. La afectiva se refiere a la parte emocional e indica que tan cerca se encuentra la identificación del individuo a un grupo. Y la comportamental hace referencia a la participación o a su intención de pertenecer a un grupo. Estas dimensiones nos ayudaron para poder elaborar y ejecutar 10 preguntas del cuestionario. Como resultados, identificar la gastronomía típica del Cantón Pelileo. Aquí se aplicaron las fichas de registro y se fueron aplicadas en 179 establecimientos, por lo cual nos arrojó un resultado que con el 23% está la fritada y el cuy asado, con un 22% el hornado, el 7% empanadas de dulce, tamales y finalmente con un 4% tenemos el caldo de gallina, chaguarmishki, empanadas de viento y conejo asado. Para caracterizar la identidad cultural del habitante del Cantón Pelileo mediante la gastronomía típica, una vez que identificamos cuáles son los 9 platos o preparaciones más ofertadas por los establecimientos, ahora queremos saber cuál es el plato típico con el que se identifica el habitante del Cantón Pelileo, dándonos un resultado de 35.7% de la población se siente identificado con el cuy asado, un 18.8% la fritada y con el 15.9% el caldo de gallina. Continuando con la caracterización de la identidad cultural del habitante del Cantón Pelileo, entonces, como ustedes pueden visualizar, aquí tenemos las 4 dimensiones, que fueron estos datos procesados y tabulados con una escala de Likert, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Como podemos ver, las dimensiones, el mayor promedio fue en la dimensión afectiva, lo cual quiere decir que el habitante de Pelileo, en la parte sentimental o emocional, sobrepasan otros aspectos más lógicos. Por eso se recomienda que el conocimiento, la información de la gastronomía típica sean por medios factibles. Entonces, como podemos visualizar las dimensiones, todas las dimensiones se encuentran en el rango diferente, por eso es necesario plantear también o determinar una estrategia de promoción
de la gastronomía típica. Entonces, por eso se realizó la siguiente interrogante. ¿Qué medio de comunicación usted prefiere para potenciar la cultura gastronómica? Dándonos un resultado con 69,3%, los pobladores prefieren las redes sociales. Como conclusiones, la gastronomía típica sí es parte de la identidad cultural de los habitantes del Cantón Pelileo. Por medio de las fichas de registro del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, que fueron aplicados a 179 establecimientos, se conocieron los 9 platos más representativos. La identidad cultural del habitante del Cantón Pelileo pertenece a la dimensión afectiva con un 3,8%, demostrando que las emociones sobreponen sobre otros aspectos más lógicos. Se propuso estrategias para promocionar la gastronomía típica. En este caso, se creó una página en Facebook acerca de la gastronomía típica, videos promocionales de la gastronomía y también una página en Instagram. Este proyecto indudablemente será la base de muchas investigaciones. Finalmente, les presento una evidencia con lo que se ha trabajado y se está ejecutando la gastronomía típica del Cantón Pelileo, los videos que igual se están promocionando y también la cuenta que tenemos en Instagram. Gracias por su atención y estoy presta para cualquier duda. Perfecta, muchas gracias la participación de usted, Magíster Patricia Llerena, qué gusto poderle haber tenido. Tenemos una pregunta en el chat. Dicen, ¿qué estrategias se debe usar para la proyección de la gastronomía como experiencia propia de Pelileo, que permita posicionarse en el imaginario de los visitantes debido a la fuerte presencia de la industria textil? Un comentario más a favor o del relleno, como dijo usted anteriormente en su exposición. Gracias. Efectivamente, Pelileo es reconocida por su feria del gin, también por su producción agrícola. Y muchas veces, y por experiencia, ¿no? Porque soy de Pelileo, tengo el honor de pertenecer a esa tierra productiva, no hay lugares, no hay restaurantes donde se demuestre la gastronomía típica. Por eso nació esta necesidad de la investigación. Las estrategias de promoción, como ustedes pudieron notar también en la defensa, hubo la pregunta, ¿no? Entonces, la mayoría de pobladores consideran que lo más factible es por redes sociales. De igual manera, este trabajo de investigación fue socializado con las autoridades de turno, con el señor alcalde. Entonces, estamos esperando un feedback o una retroalimentación de este estudio para poder ejecutarlo. Entonces, yo pienso que aparte de visitar un lugar, de conocer, de llevarme una prenda de vestir, también debo llevarme esa experiencia sensorial que nos brinda la gastronomía típica. Y como ustedes también pudieron visualizar, el cuy asado es el plato o es la preparación con que se siente identificado el poblador de Pelileo. Y actualmente ya contamos con una ruta que es en la parroquia Benítez, que se expende de lunes a domingo lo que es el cuy asado. Eso es estimado. Perfectamente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué plato podría posicionarse como típico del Cantón Pelileo? Gracias por la pregunta. Bueno, según nuestra investigación, con quienes se sienten identificados es el cuy asado, pero se pueden posicionar muchas preparaciones. Solamente me puedo referir a una empanada, no sé si ustedes lo conocen, es una empanada de dulce, tiene ya más de 100 años de trayectoria y son ofertadas en las calles, en los mercados. Entonces, yo considero que un postre, podemos verlo como una entrada o como un postre, se puede posicionar las empanadas de dulce. Fantástico, muchísimas gracias por su participación. Los mejores de los éxitos. Y bueno, aquí tenemos la última pregunta, perfectamente, a tiempo. ¿Qué pueblo y nacionalidad es parte de este plato típico para que sea considerado típico?
Pero me Pueblo, parece que están hablando del cuy. ya, del Cuy. Me parece, del plato típico. Bueno, según la historia del cuy, ¿no? Bueno, viene ya desde la cultura incaica, ¿sí? Especialmente en Pelileo contamos con la comunidad indígena de Salasaca y es aquí, no sé si ustedes han visitado, yo pienso que sí, en las fiestas, digamos en los bautizos o ceremonias que ellos tienen, el cuy es el alimento primordial. Entonces, partamos de eso que fue desde una cultura incaica y debemos fortalecer, debemos conservar esa transmisión de poder brindar o preparar el cuy asado. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora bien, vamos Gracias. a dar por continuación a la siguiente ponente, la estudiante Joana Micaela Ortiz Martínez, con el tema Los servicios turísticos y el imaginario del turista, un caso de estudio aquí en Ambato. Bienvenida. Se le recuerda que tiene de igual manera 20 minutos, 15 para el desarrollo de su exposición y 5 minutos para responder las preguntas del público. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Micaela Ortiz y soy estudiante de la carrera de turismo. Para mí es muy gratificante poder estar en este día exponiéndoles los resultados de la investigación que tiene por título Los servicios turísticos y el imaginario del turista, que se realizó aquí en el Cantón Ambato como caso de estudio. Pues bien, esta investigación fue factible gracias al apoyo de mis compañeros investigadores, María Fernanda Viteri, Camilo Francisco Torres, Yadira Proaño y pues mi persona. Esta investigación parte del objetivo de buscar caracterizar el imaginario que tiene el turista, mismo que se proyecta en los destinos y la oferta turística de un lugar previo a la visita. También este estudio se realiza debido a la incógnita que surge de cuestionar por qué el turista siempre va a preferir visitar un destino internacional antes que un destino propio de su localidad. Es decir, que surge para conocer cuál es la decisión o los motivos que influyen en el aspecto del turista para elegir un destino y lo que éste se imagina cuando va a visitarlo en un futuro. Las variables que componen este trabajo es el imaginario turístico. Previo a la realización de esta investigación, se parte de la teoría que es planteada por Urri y se denomina la teoría de la mirada del turista. Esta teoría expone que el turista siempre va a elegir visitar un destino por dos opciones. Una, que tiene una perspectiva romántica, es decir, que el turista busca visitar un destino porque busca generar una conexión, establecer un sentimiento personal netamente con el atractivo turístico. Y la otra es aquella que expone que el turista va a visitar un destino porque su entorno lo está presionando para que éste acceda a visitar. Aquí se habla ya mucho de lo que es la motivación social. Vamos a definir esta variable, como lo expone Castoradis, donde se explica que el imaginario es un conjunto de imágenes mentales que surgen a raíz de un fenómeno individual que comparte una sociedad. Como ya se expuso dentro de la teoría de la mirada del turista, este también caracteriza al imaginario como una proyección en la mente de lo que el turista aspira a vivir y experimentar. Es decir, que antes de realizar un viaje, este va a posicionar en su imaginación una perspectiva que él anhela cumplir con esta visita turística. Dicha perspectiva va a surgir porque, como expone la teoría lúdica de Boyer, el turista se va a basar en una motivación. La Organización Mundial del Turismo, OMT, considera que existen tres tipos de motivaciones. La personal, que es aquella que genera una motivación sin que nadie influya en su decisión. La motivación familiar, donde el turista va a buscar compartir un momento con su núcleo familiar y es por eso que decide viajar. Y la motivación social, donde su entorno va a ejercer una presión que va a influir en la decisión de viaje. La segunda variable es la de la oferta turística. Morillo define a esta como un conjunto de bienes que pueden ser materiales o inmateriales, tangibles o intangibles,
y que es ofrecido por parte de una empresa, sociedad o persona para la disposición del consumidor o demanda. La OMT considera que existen dos tipos de oferta. La primordial, en la que se engloba todo lo que son los atractivos naturales y culturales que están en una zona geográfica delimitada, y la oferta complementaria, misma que hace relación a todos los establecimientos que ya empiezan a brindar los servicios turísticos, contemplando aquí la infraestructura de una zona turística. Dentro de la oferta complementaria existen tres tipos. La planta turística, que engloba como tal a los alojamientos, a los servicios de restauración, de transporte y sobre todo a los servicios de intermediación. Aquí vamos a ver que se encuentran lo que son los servicios ofertados ya netamente por las agencias de viajes. Vamos a hablar de los servicios complementarios también, mismos que no tienen como tal un fin turístico, sin embargo facilitan a que se desarrolle esta actividad. Puede ser las entidades bancarias o las entidades de salud. Y finalmente la infraestructura, pues aquí se menciona que el turista siempre va a elegir visitar un destino viendo que éste tenga una accesibilidad, que sea factible su acceso y que por lo menos cuente con servicios básicos. La metodología de esta investigación hace relación a un enfoque mixto, entendiéndose que es cuantitativa, puesto que se recopilaron datos estadísticos y desde la hermenéutica del turismo se discutió los resultados, dándose así un enfoque cualitativo. Tiene un alcance que es descriptivo, fenomenológico, correlacional, puesto que se busca establecer una relación entre las dos variables planteadas anteriormente, y debido a que no se realiza ningún tipo de experimento, tiene un diseño no experimental de corte transversal. Para realizar esta investigación se realizó una entrevista previamente a las agencias de viajes, donde aquí se conoció cuáles son los destinos que éstas ofertan, para posteriormente realizar una entrevista a todas las personas y conocer cuáles son los parámetros para las decisiones de viajes. Dentro de esta encuesta se establecieron 4 tipos de dimensiones. La primera, que es un ámbito socioeconómico de los potenciales turistas. La segunda, que embarca el ámbito del mercado emisor, donde aquí ya se estableció la información acerca de la realidad que tiene el turista, las formas, las inversiones y los motivos que llevan a una persona a posicionar un destino en su mentalidad, seguido de la dimensión del ámbito del discurso turístico, donde se hace relación a la obtención de toda la información acerca de un destino nacional e internacional, y finalmente se llega a la dimensión de imagen proyectada, que fue aquella que nos arrojó información sobre la importancia de varios aspectos que son considerados previo a la decisión de toma de un viaje. En base a los resultados y partiendo del ámbito sociodemográfico, se pudo establecer que las personas de estado civil casado van a posicionar en su imaginario como el destino preferencial Estados Unidos, mientras que las personas que son solteras van a posicionar a México como el destino líder para visitar. Todas las personas de los estados civiles compaginaron con que en Europa les gustaría visitar Turquía principalmente. Y ya dentro de un contexto nacional, se estableció que Galápagos es el destino líder para visitar por los turistas. No obstante, es importante aquí mencionar que la Amazonía también es considerado como un destino que estos eligen visitar, puesto que actualmente existen muchas tendencias donde se están posicionando establecimientos que facilitan el acceso a esta región. Los criterios que se lograron obtener con estas entrevistas fueron que principalmente los turistas prefieren viajar con la asesoría o comentarios que muchos familiares o amigos realizan antes de tomar la decisión de viajar bajo la asesoría de una agencia de viajes. Los turistas siempre se van a guiar por los atractivos que un destino turístico les ofrece antes de posicionar en su mente los alojamientos o restauración. Esto quiere decir que el atractivo es lo que lidera el destino para su visita. Y finalmente, que las personas siempre van a dar un realce o una importancia a la imagen que el destino turístico proyecta. Dentro de la imagen se van a contemplar los aspectos como la seguridad, la imagen política, social, cultural y religiosa, también ambiental de un destino. Finalmente, en las conclusiones, como se puede decir,
El imaginario del turista parte de una motivación personal o social, mismo que llega a posicionar un destino en la memoria del turista. La importancia de la proyección, como ya se mencionó, siempre va a tener un realce netamente fuerte, considerando los aspectos políticos, sociales, ambientales, económicos, cultural, y bueno, en estos momentos que ya estamos viviendo y atravesando una pandemia, sobre todo va a influir bastante lo que es el aspecto de seguridad. Finalmente, el turista idealiza un destino, como ya se mencionó, por los atractivos, sin dar importancia a la hotelería, restauración y planta turística. Claro que esto también depende de la edad en la que se encuentre el turista. En base a los resultados, se puede decir que las personas que son mayores de 18 años y de 50 años van a elegir visitar un destino por sus atractivos, mientras que las personas que están en un rango de edad entre los 18 y 30 años van a interesarse más por visitar un destino que sea popularmente nombrado. De igual forma, se puede decir que las personas de 31 a 40 años se deciden por los atractivos turísticos. Sin embargo, las personas que ya sobrepasan la edad de 41 a 50 años deciden visitar un destino por la calidad del servicio que este les va a ofrecer, más no como por los atractivos como tal. Puede argumentar también que el imaginario del turista va a hacer referencia a la proyección de la imagen general de un destino, tanto como ya se mencionó en los aspectos políticos, culturales y sociales. Esta se entiende como una percepción del entorno que se implanta en la mente del turista con el fin de que se convierta en una realidad. Por su parte, la oferta turística serán todos los elementos tangibles o intangibles que se le puede ofrecer a la demanda con el fin de satisfacer una necesidad turística. Se determina también que la oferta turística y el imaginario están estrechamente relacionados, puesto que los destinos turísticos se posicionan en el imaginario del turista por los atractivos que tienen para visitar, su restauración, hotelería, los servicios de intermediación, incluso las actividades que son de fácil acceso para realizar. Y su decisión de visita está influenciada por las motivaciones que el turista tenga, mismas que pueden ser personales, donde no influencia a nadie más de su entorno, y se busca generar un conocimiento a través de la experiencia que el viaje le permite realizar a la persona. Una motivación familiar en la que se centra en fortalecer los lazos de la familia y tener una experiencia con su núcleo familiar. Y finalmente, una motivación social, donde el entorno influye en el comportamiento y en la decisión del individuo y se opta por visitar un destino que esté posicionado en la memoria del colectivo y se lo entienda como una tendencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos una pregunta en el chat que dice, de acuerdo a la información dada, ¿cuáles son los destinos más ofertados por las agencias de viajes de la ciudad de Ambato, nacional e internacionalmente? Muchas gracias por la pregunta. Como ya lo mencionó, bueno, hay que entender que las agencias de viajes están a disposición del servicio y todas las necesidades que el turista requiera, que la demanda requiera. Entonces, es importante mencionar que si usted le pide un paquete para Turquía, para Dubái, se lo van a cotizar, lo van a tener. Sin embargo, estas van a ofrecer los servicios los destinos, que son más comercializados. Entre ellos siempre va a estar el paquete de Miami y Orlando con destino a Estados Unidos. Actualmente, y pese a las restricciones que existen, que ya México en este caso los ecuatorianos nos pide ya tener una visa, también está posicionado en segundo orden para su visita. Y también tenemos, las agencias también ofrecen paquetes lo que son a Panamá, República Dominicana y en este caso para Cartagena con mayor frecuencia. Dentro del contexto nacional, evidentemente Galápagos es uno de los destinos que más ofertan las agencias, pero también hay que considerar que ofertan destinos donde se basan en el sistema todo incluido, por lo general a hoteles como Decameron, Mompiche, Punta Centinela, y también al hotel que se encuentra en El Oro, un hotel que está ubicado en Arenillas, es el Hillary Resort. Estos son los destinos más comercializados por las agencias de viajes. Súper interesante, muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿por qué influye la edad para la visita de los turistas si existen personas de generación X que se ven motivados por destinos de generación Z?
Ya, bien. Cabe, bueno, mencionar que en este caso lo que más lidera ya dentro de las edades son las tendencias. En este caso puede que, por ejemplo, desde la memoria colectiva, Estados Unidos siempre ha estado posicionado en nuestro subconsciente para considerar este como un destino que es de primer mundo y que sí o sí tenemos que necesitar. Es por eso también que existen las motivaciones sociales, existen las motivaciones familiares. Puede que en este caso, por ejemplo, una persona de la generación Z conviva con un millennial a quien en su mente está posicionado que quiere irse a visitar Cartagena. Entonces, él, partiendo de las motivaciones familiares, va a crear una influencia en la persona de la generación Z que le va a motivar a que realice el viaje. Entonces, todo es una influencia dentro del núcleo familiar, entonces se puede hacer alusión a la motivación social y familiar. Gracias. Muy amable por su respuesta. Ahora tenemos otra que dice, ¿cree que la Amazonía es un destino para el turismo familiar? Evidentemente, creo que todos sabemos que Ecuador es un país multidiverso y bueno, ya dando mi criterio personal, podemos hacer alusión de que, por ejemplo, si usted quiere playa, tiene la costa, que si quiere irse un poquito a la región donde exista un poco de clima cálido, donde exista lluvia, tenga vegetación, esté netamente en contacto con la naturaleza, tiene un destino que es la región amazónica. Entonces, haciendo alusión a este, se puede entender que sí es un destino familiar, puesto que incluso los niños, ya haciendo hincapié en que van a visitar con pequeños, van a poder compartir con la naturaleza, involucrarse con las especies endémicas que existen en esta región, vivir una experiencia nueva, puesto que por lo general en la región amazónica existen lots donde no existe contacto con la tecnología. Entonces, sí es un buen destino, puesto que van a permitir que sus pequeños y en sí todo el núcleo familiar tengan una experiencia nueva donde se conviva directamente con la naturaleza. Excelente participación de su parte. Muchísimas gracias por brindar todos aquellos conocimientos. Ahora bien, vamos a seguir con nuestro siguiente ponente. Damos la bienvenida a la licenciada Jocelyn Tatiana Escalante Lor con el tema El vinagre de plátano en el desarrollo de la cocina local manabita. Bienvenida con las mismas indicaciones, 20 minutos, 15 para el desarrollo y 5 para las preguntas. Siga por favor con su exposición. Su micrófono está apagado. Ok, ¿ahora sí me escucha? Sí, muy bien. Mi nombre es Jocelyn Escalante. Yo les voy a dar una pequeña reseña o resumen acerca de lo que es el vinagre de plátano en el desarrollo de la comida local manabita. Este proyecto de tesis fue realizado con la ayuda de mis profesores Francisco Torres, María Fernanda Viteri y mi compañera Diana Falcón. Entonces, aquí podemos ver que según algunos autores, el vinagre y la cocina local manabita están fuertemente unidos debido a que es un ingrediente que tiene bastante historia. No es algo que simplemente apareció en tiempos recientes, simplemente que con el paso del tiempo las personas al momento de cocinar se han ido olvidando de este ingrediente, dado que en la actualidad se utiliza mucho lo que son cubos procesados de pollo, carne, etcétera. Entonces se ha ido olvidando este ingrediente que fue creado a partir de la fermentación del plátano. Entonces aquí algunos autores nos describen el vinagre como un líquido apto para el consumo humano, realizado a partir de materias primas agrícolas que pasan por los procesos de fermentación. También vemos que se define a la comida local como el conjunto de sentimientos y creencias de un grupo relacionados con una visión de superioridad o de preferencia respecto a todo aquello que proviene de su propia cultura. Por ende, vemos que el vinagre como tal se realiza a partir de cualquier elemento orgánico que contenga azúcar. Y en el contexto de la comida local, nosotros vemos que todo esto viene tomado de la mano, no solamente de la cultura, sino también del sincretismo que puede surgir a partir de esto, de todo aquello que se viene mezclando. El plátano y el vinagre crean un
condimento de características únicas, porque nosotros habremos escuchado mucho lo que es vinagre de manzana o también el vinagre balsámico, que es a partir de la uva que se hace el vino, pero jamás habíamos escuchado lo que es el vinagre de plátano. Por lo general, nosotros nombramos esto y ¿qué se nos viene a la mente? Un aderezo de características ácidas que sirven simplemente para hacer una ensalada, pero en el caso de este producto no es así, porque puede ser aplicado no solamente en una refrescante ensalada, sino también en guisos que parten desde la cultura montubia como tal de la provincia de Manabí. La metodología que se utilizó para la recabación de la información en este proyecto de tesis fue netamente un estudio experimental. ¿Por qué? Porque fueron realizadas diferentes recetas a partir de lo que es el aditamento del vinagre de plátano en diferentes guisos, no solamente en las ensaladas como mencioné. A partir de esto se puede realizar bastante variedad de platillos que son característicos de un sector un poco menos conocido en la provincia de Manabí, porque nosotros decimos la gastronomía manabita y ¿qué se nos viene a la mente automáticamente? Todo lo que son mariscos, todo lo que es preparado con maní o simplemente las costas que están frente al mar, pero no es así. Se realizaron los platillos en base a recetas que han sido pasadas de generación en generación y estas sirvieron como base para realizar las fichas de análisis sensorial, en donde fueron evaluados diferentes aspectos como son olor, textura, color, entre otros. ¿Okay? La muestra fue definida en una edad de entre 20 a 70 años. Esto fue realizado de esta manera porque uno siempre va a tener diferentes puntos de vista al momento de las diferentes análisis personales de diferentes generaciones, por así decirlo. Por ejemplo, muchas personas jóvenes actualmente prefieren, no sé, una comida un poco más saludable o tal vez una comida con menos arroz, menos carbohidratos, que esté más enfocada a lo que es el uso de los vegetales, etcétera. Por el contrario, de las personas que son un poco más mayores, en donde ellas siempre nos van a decir, toma la sopa y tienes que alimentarte bien y no comas simplemente esto, tienes que tener un almuerzo con sopa, seco y jugo, y etcétera. Entonces, a partir de estos puntos de vista, se llegó a una conclusión en donde nosotros podremos observar cuál es en sí la preparación más preferida por lo que son los diferentes comensales a quienes se les aplicó la encuesta. Y se utilizó el programa de estadísticas SPSS, que es un programa que recaba la información y nos brinda un rango mínimo de lo que es el error para ver si es que las dos variables tienen en este caso una relación. Entonces, a partir de esto se hicieron los siguientes análisis. Por ejemplo, aquí están los parámetros que fueron encuestados. Vemos que tenemos color y olor. Las preparaciones, en este caso, que fueron realizadas con el vinagre de plátano como el ingrediente realzante de sabor, son seco de carne o conocido como seco de carne, sudado de lengua, el seco de cerdo, el seco de gallina y una bebida refrescante que es realizada a partir de lo que es el vinagre de plátano. Es como una limonada, más o menos, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, en el parámetro color se puede ver que el seco de cerdo es el que mayor aceptación tuvo con un 21.6%. ¿Esto es por qué? Porque al momento en que la carne se va cocinando, claramente uno le va agregando todos los aditamentos, el refrito, el achote, etcétera. Entonces tiene un color un poco más amigable a la vista al momento en que uno lo está sirviendo. Por el contrario del sudado de lengua, que tuvo la aceptación del 18.5%, dado que su naturaleza de víscera como tal, no puede resultar muy atractiva al momento de realizar la preparación.
entonces adquiere, no sé, un color café o se puede secar demasiado y esto no resulta muy agradable hacia los comensales. Entonces es por esto que obtuvo el el menor puntaje posible. En el parámetro olor podemos ver que se lleva el número 1, la bebida refrescante de plátano. Esto se debe a que las características de esta limonada criolla, por así decirlo, tiene bastante efecto sensorial en lo que es el uso del olfato y también lo que es el uso del gusto, porque ambos van unidos. Entonces nosotros al tomar un poco de esta bebida refrescante podemos sentir un golpe de sabor que viene dado al momento en que nosotros exhalamos después de tragar. Entonces se mezclan estos dos sentidos y se obtiene, por tanto, un efecto que no se esperaría de una limonada común y corriente. Por el contrario del sudado de lengua, en donde se tiene una aprobación o aceptación del 17.3%. Nuevamente, esto también puede influir bastante en la naturaleza de la proteína, que es una víscera como tal, y no es muy aceptada en lo que es la comida cotidiana. Nuevamente, en este caso vendría siendo la brecha generacional que se evalúa en este caso, la gente joven y la gente mayor. Entonces, también al momento de preparar esta proteína, tiene un olor muy característico que pocas veces puede ser disimulado. Entonces, se debe a esto que tuvo el menor puntaje de aceptación al momento de evaluar el parámetro del olor. En el parámetro de la textura vemos nuevamente muchas variaciones. En este caso, quien se llevó el número 1 es el seco de gallina. ¿Por qué? Porque es una carne mucho más aceptada, se le relaciona claramente con el uso del pollo comercial. También es por la textura que tiene, porque es una proteína bastante tersa y bastante liviana, que al momento de ser mezclado con el vinagre de plátano también adquiere características bastante diferentes. En este caso, hablando un poco la carne de gallina y así ofrece una experiencia sensorial un poco más agradable en este campo. Asimismo, nuevamente vemos que el sudado de lengua obtiene una calificación del 17.5%, porque es una proteína que si no es bien cocinada o si no está bien realizada puede resultar gelatinosa o hasta inclusive un poco cartilaginosa. Pero en este caso nuevamente es la naturaleza de víscera de esta proteína lo que no ayuda mucho a que las personas la acepten como una proteína común al momento de consumir. Y en el parámetro sabor vemos nuevamente que el seco de cerdo se lleva el número 1 con el 21.5%. Esto se debe bastante a que el seco de cerdo, al momento de nosotros ponerle el vinagre, cortamos bastante lo que es un poco la grasa. Entonces se convierte en algo más liviano. Y en adición a eso, la carne toma un sabor bastante agradable. También se puede analizar aquí que el seco de carne es el que le sigue. También es por el origen más que todo de la proteína. En este caso son proteínas un poco más grasosas que al momento en que nosotros lo mezclamos con este ingrediente principal para darle sabor, se puede generar una experiencia un poco más liviana al momento de consumirlo. Y el sudado de lengua es el que menor aceptación tiene. Como les expliqué anteriormente, es por la naturaleza de esta proteína que no tuvo mucha aceptación y aunque pareciera raro durante el momento que se realizó la encuesta sensorial o la ficha sensorial, mucha gente joven encontró atractiva esta proteína a pesar de todas las diferencias de sabor que tendría con el resto de platillos e inclusive les gustó a pesar de todo lo demás. Hubo un caso bastante peculiar en donde una persona ya mayor dijo que no, que eso nunca le había gustado y que no
no le gustaba esta proteína. Entonces, a partir de eso, uno va viendo a qué persona le puede gustar más dicho plato. ¿Ok? Entonces, se concluyó que la comida local manabita se caracteriza por un sinnúmero de elementos que la hacen única desde la historia que le precede. Esto es debido a que en el sitio donde se desarrolló esta comida hay mucha influencia, no solamente mestiza, sino también montuvia. Entonces, estos alimentos que fueron testeados durante el proyecto es comida que consume básicamente la gente del campo, las personas que trabajan lo que es el sector ganadero, las personas del sector agrícola, etcétera. Por ejemplo, la estrella de este testeo como tal, de todos los platos, fue la bebida refrescante. ¿Por qué? Porque es lo que los jornaleros se llevan diariamente con ellos a trabajar. Es decir, ellos llenan una botellita con esta bebida y ellos son capaces de calmar la sed, porque también tiene esa característica particular. Y es algo que no mucha gente conoce. Nuevamente, y valga la redundancia, hemos visto que la comida manabita se percibe totalmente como frutos del mar y nada más. Pero en este caso estamos hablando un poco más del contexto en la historia y el mestizaje. Aparte de que hubo un sincretismo en tanto las culturas que asentaron la provincia como la conquista europea que trajo diferentes alimentos y así se elevó más de un contexto netamente místico, religioso, los alimentos, a un contexto más cotidiano. ¿Ok? La comida manabita es mucho más que solamente mariscos y pescado, lo que les acabo de decir, y el vinagre de plátano sí influye en el desarrollo de la comida local manabita. Esto es porque si un turista va a visitar determinada zona de la provincia y quiere probar algo diferente, puede decantarse por lo que es un seco de gallina realizado con este ingrediente en particular y así llamar la atención de que digan una persona en un parador y decir, aquí venden el seco de gallina con lo que es vinagre de plátano, voy a probarlo. Entonces, también eso influye para que así las personas puedan conocer un poco más acerca de la gastronomía manabita, no solamente basándose en lo que comúnmente se conoce. A partir de toda esta investigación se realizó un recetario en donde se incluye muchas reseñas y mucha recopilación histórica acerca de cómo las culturas incluso precolombinas fueron las que instalaron estas características peculiares en lo que es la alimentación de las personas que habitan actualmente la provincia. Aquí podemos ver que está una reseña histórica de cómo esto se ha venido trabajando con el paso del tiempo. Y a continuación, ustedes pueden encontrar las recetas de todos los platillos que fueron testeados o utilizados para la obtención de resultados de dicho trabajo de tesis. Entonces, aquí podemos encontrar en algunos, como pueden ver, unos datos interesantes de la bebida refrescante o del seco de carne. También tenemos una foto referencial de cómo puede lucir el tipo de preparación, cómo puede ir acompañado y también algunas recomendaciones acerca de cómo es la cocción. Por ejemplo, este condimento al ser un producto bastante ácido no puede ser cocinado en lo que son ollas de aluminio. Tienen que ser cocinados en ollas bien sean de barro, con teflón o de acero, porque si no va a causar un efecto químico que no queremos que lleguen a nuestros alimentos. Además, en el recetario también está incluido cuántas porciones rinde de acuerdo a la cantidad de ingredientes que se va a utilizar al momento de hacer la comida como tal. Okay. Entonces, muchas gracias por su atención y estoy muy presta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Perfectamente tenemos la primera pregunta que dice, ¿crees que aún está arraigada la costumbre de la elaboración del vinagre de plátano como para ser comercializada y conocida por más personas?
Ok, en un contexto más que todo cultural, esto es algo que se ha venido olvidando bastante. Entonces, es una cosa que muy pocas personas actualmente conocen. Esto es más conocido en lo que les dije yo, en el ámbito de la gente montuvia y campesina. Si ustedes se acercarían a un entorno un poco más urbano, por ejemplo, no sé, una ciudad grande, a decir, ¿dónde puedo encontrar aquí chicha de vinagre de plátano? Las personas no van a conocer este ingrediente. Entonces, tomando en cuenta de si se puede comercializar o no, eso es bastante debatible al momento de decir, porque es algo que no toda la gente va a encontrar atractivo al paladar, ¿ok? Porque le va a resultar extraño, tal vez el sabor, a lo que se huele o puede resultarle muy ácido. Entonces, siempre va a haber muchos pros y contras al momento de uno querer comercializar este tipo de bebidas. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿cree usted que el ingreso de la gastronomía internacional ha afectado o ha favorecido a nuestra identidad gastronómica? Es una pregunta un poco que da para debate. ¿Por qué? Porque es verdad, actualmente mucha gente se deja llamar la atención por comida extranjera. Hablemos hamburguesas, no sé, sushi, comida mexicana y nos hemos olvidado de lo que es realmente nuestro. Entonces creo que hablando de identidad de nosotros como personas que habitamos un lugar en específico, la entrada de la comida extranjera sí ha afectado bastante en lo que es la manufactura de alimentos tradicionales. No solamente eso, es como yo les mencionaba, este condimento fue utilizado por mucha gente a lo largo del tiempo, pero se olvidó por el mismo hecho de que empezaron a utilizar condimentos ultraprocesados como los cubitos de pollo, carne, etcétera. Entonces, sí se podría decir que la entrada de la comida extranjera en nuestro territorio ha causado que se olvide lo que es las raíces de la cocina como tal. Pero hablando en un contexto un poco más positivo, se puede hacer un poco de lo que es la fusión de los dos mundos, por así decirlo, y podría resultar en algo bastante extraordinario. Perfecto. Como última pregunta tenemos, el consumo de este vinagre de plátano se consume en la provincia de Manabí, pero es característico de alguna ciudad o población en especial de esta provincia. No es como en un sitio específico como tal. Como les expliqué, esto es más que todo de la comunidad campesina montuvia, entonces no es como podamos decir, tiene el origen, no sé, en la manga del cura. No, es algo que a lo largo de mucho tiempo se fue pasando como tradición. Entonces las personas a migrar a diferentes poblados, a diferentes recintos de la provincia de Manabí, se fue extendiendo de una manera más que todo como un saber más que todo en el contexto de secreto de familia. Entonces no podemos decir el vinagre es originario, no sé, de El Carmen o de Chone o un lugar así. Es algo que embarca a todas las comunidades montubias de la provincia. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. De igual manera, felicitaciones por su exposición. Ahora bien, damos paso a la siguiente ponente, la estudiante Angie Juliana Livia Poma Álvarez, con el tema la investigación de los atractivos turísticos históricos a partir del análisis del turismo histórico de San Cristóbal, Islas Galápagos de Ecuador. Bienvenida con las mismas indicaciones, 20 minutos, 15 para el desarrollo y 5 para preguntas. Bien, muy buenos días, estudiantes, señores docentes e invitados. Mi nombre es Angie Juliana Livia Poma Álvarez, soy estudiante de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato. Primeramente quiero agradecer a la universidad y al editorial por permitirme compartir este trabajo de investigación realizado en San Cristóbal, Galápagos, Ecuador, junto con mis compañeros de investigación, el ingeniero Rommel Velastegui, la ingeniera Sonia Armas y el ingeniero Daniel Sánchez.
El tema de nuestra investigación es investigación de los atractivos turísticos a partir del análisis del turismo histórico en San Cristóbal, caso de estudio San Cristóbal, Galápagos. La presente investigación propone analizar los atractivos y los recursos turísticos que posee el Cantón San Cristóbal. Inicialmente se hace un diagnóstico de los atractivos, bibliográficamente claro, y donde se determina que existen 4 puntos importantes y fundamentales para la identidad cultural de lo que fue la historia en San Cristóbal. Bien, como muy bien sabemos, Galápagos es conocido a nivel o a una escala nacional e internacional, por lo que es atraído obviamente por estos turistas, los cuales los paisajes, la diversidad de la flora y fauna única en el mundo hace que este lugar sea único y especial, por lo que muchas entidades han propuesto temas de conservación y manejo de estas especies. Más sin embargo, muchos turistas son atraídos por estos destinos, por esta flora y fauna, pero casi nadie o casi nunca saben la historia que se procedió aquí en la isla. Bien, una vez que se presentó sobre los indicios de San Cristóbal, procedemos a la metodología, que es donde se empieza a proponer temas para adentrarnos un poquito más al tema y conocer sobre lo que es los atractivos turísticos. Y bien, primero tenemos lo que debemos conocer, lo que es un inventario de atractivos turísticos. Perdón. El inventario de atractivos turísticos pretende enmarcar o ser un instrumento de información para turistas que vayan a visitar un lugar, en lo cual se desarrolla o se maneja bajo 2 etapas. La primera etapa es la elaboración y inventario de registro. Es donde nosotros registramos los lugares, donde se pone la diversidad de clima, la accesibilidad y etcétera. Y esta generación de espacios turísticos es donde se especifica más sobre todo qué actividades hacer, si es peligroso o no, cuándo o no ir. También tenemos que para conocer estos atractivos debe de estar manejado y bajo, el inventario debe de estar aprobado bajo el MINTUR y sobre los GATS parroquiales o cantonales que existan. También tenemos lo que es la clasificación de los atractivos turísticos. Existen atractivos turísticos naturales y culturales. Los naturales obviamente son los que son creados por la propia naturaleza, poseen características propias y no pueden ser creados por el hombre, más bien pueden ser modificados. Y los recursos turísticos culturales son aquellos que sí son construidos por la mano del hombre a lo largo del tiempo y que a diferencia de estos sí pueden ser históricos o contemporáneos. Bien, también tenemos que conocer sobre lo que es el producto turístico. ¿Qué es un producto turístico? El producto turístico es la combinación de prestaciones y elementos tangibles e intangibles. ¿Cuáles son los elementos tangibles e intangibles? Los tangibles son como donde nosotros nos vamos a hospedar, o sea, los servicios mobiliarios que nosotros podemos adquirir y palparlos a ciencia cierta. Y bien, los tangibles es como la experiencia. Por ejemplo, voy a tomarme un café y bueno, me llevo la experiencia del aroma y bueno, eso es el elemento intangible. Bien. También tenemos lo que son los itinerarios del turismo del turismo histórico. ¿Qué es un itinerario del turismo histórico? Bien, los itinerarios buscan, o sea, son un recorrido por medio de diversos fuentes y medios de transporte, los cuales sirven para una específica dinámica y funcionalidad del servicio en fin concreto, es decir, seguir un régimen para nosotros poder
conocer más específicamente un lugar, llevar un orden y etcétera. Y bien, para adentrarnos un poco más a lo que son los sucesos históricos de la isla San Cristóbal, debemos empezar citando hitos históricos que sucedieron en San Cristóbal. Y empieza con la historia de la colonización, que fue en el año de 1866, donde llegó el primer colono a bordo de dos embarcaciones llamadas Josefina y Manuel Cobos. Este personaje vino acompañado de 10 personas a San Cristóbal, con el objetivo en ese entonces y en ese tiempo de conocer y explotar no explotar, sino más bien dedicarse al cultivo de este líquen llamado horchilla, que es como un tinte, una especie de tinte. Manuel Julián Cobos se dedicó a este líquen que ustedes pueden ver en pantalla. Se dedicó a este líquen alrededor de 10 años en el cultivo de esto. Su negocio bajó en el momento de que empresas europeas empezaron con la exportación de un tinte europeo mejor. Entonces, por ende, se dio decaído el negocio de esta planta. Es entonces donde Manuel Julián Cobos se dedica y propone a cientos de trabajadores, o sea, personas, como quien dice, de escasos recursos, personas perseguidas por la ley, personas con deudas. Él hizo un tipo de negocio donde decía que les daba, o sea, compraba sus deudas y compraba todo y les prometía llevar a la isla en cambio de que le pagaran con trabajo. Les prometía maravillas cuando en la realidad era otra. Es entonces cuando van alrededor como de 100 trabajadores y se dedican a la fabricación y exportación de caña de azúcar. En ese entonces Manuel Julián Cobos trae maquinaria de países europeos y se dedica 25 años a la fabricación y exportación de esta. Cabe recalcar que, bueno, ya como lo había mencionado, este negocio le duró 25 años. Manuel Julián Cobos era una persona muy impotente, o sea, era una persona muy mala en ese entonces. Entonces los tenía los trabajadores como esclavos. Se dice que alrededor de 500 personas son las que, o esclavos, por así decirlo, estuvieron en San Cristóbal bajo su mando. Manuel Julián Cobos creó su propia moneda y la utilizaban dentro para hacer compras de productos. Además de la caña de azúcar, también cabe mencionar que Manuel Julián Cobos se dedicó al cultivo del café, de yuca y papa. Y también, bueno, Manuel Julián Cobos murió en el año de 1904 por sus propios trabajadores. Uno de los trabajadores muy cercanos a él fue el que acabó con su vida, sin antes también, 20 años antes, también fue ser intentado de asesinato por 5 de sus trabajadores, los cuales no lograron su objetivo y él terminó asesinándolo. Era una persona muy agresiva, muy mala, por así decirlo. Y bueno, concluida la historia y una vez analizada un poco de la historia de la humanidad, de lo que empezó la colonización en la isla San Cristóbal, tenemos como resultados ruinas de lo que fue y de donde se desarrolló esta historia. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos lo que es las ruinas de la casa de Manuel Julián Cobos. Esta casa tiene diseños especiales, era una de las casas principales y las más vistosas de ese tiempo, una de las más importantes donde él vivió con toda su familia. Y esta base hecha de rieles de tren que él trajo de la parte continental y arena del mar.
También tenemos lo que es unas ruinas de una casa referencial de los que fueron los trabajadores de Manuel Julián Cobos. Esta casa es a base de caña, no sé si se puede evidenciar un poco, es totalmente diferente a la casa anterior que había mostrado. Era casa para los trabajadores específicamente. Y también tenemos como resultado lo que es las ruinas de lo que fue el ingenio azucarero de la Hacienda del Progreso. Como ya les había mencionado, él se dedicó por 25 años a la fabricación y exportación de la caña de azúcar a la parte continental, a las diferentes provincias de la parte continental. Y estas son partes de las ruinas que, o sea, del ingenio que él utilizó para la fabricación de esto. Y también tenemos un punto importante que es la tumba de Manuel Julián Cobos. Precisamente su cuerpo no se encuentra aquí, pero es el lugar referencial donde Manuel Julián Cobos murió asesinado por 10 de sus trabajadores que eran de su confianza. Y también tenemos como dato adicional que se encontraron piezas arqueológicas en una propiedad privada de la parroquia El Progreso, de lo que fue la Hacienda El Progreso en la parte alta de San Cristóbal. Estas piezas o estos recipientes no se sabe a ciencia cierta para qué fueron utilizadas, pero cabe recalcar que se las puede evidenciar que son muy antiguas y pueden ser una base importante y fundamental para el inicio de una nueva investigación de lo que fue la historia en ese entonces. Son alrededor de 18 piezas clasificadas en vidrio, porcelana y metal. Podemos aquí también observar lo que son las piezas arqueológicas de porcelana, en las cuales se encontraron. Aquí tenemos una base de platos. Este signo que ven aquí o este sello, por así decirlo, es un sello europeo. Entonces, Manuel Julián Cobos era el de voz de mando, el dueño prácticamente de la isla. Él usaba vajilla importada de países europeos. Y esta es una de las evidencias de las que podemos mostrar y evidenciar de lo que se usó en ese entonces. También tenemos las piezas arqueológicas de metal. Se encontró en esto una moneda, la moneda que Manuel Julián Cobos fabricó en ese entonces. Como ya les he mencionado, él fabricó su propia moneda para hacer sus propios negocios dentro de la isla y que los trabajadores utilizaron la misma. Entonces, estamos hablando de alrededor de más de 150 años y, bueno, se ha logrado encontrar y conservar esta pieza que es muy fundamental de la historia. Y también tenemos un botón. Este botón es de metal, es un poco pesadito y también tiene el escudo del Ecuador muy antiguo. Ahora es totalmente diferente al que poseemos ahora, claro. Y es muy pequeño, sí. Y también tenemos lo que son los fusiles o balas que utilizaba Manuel Julián Cobos. Manuel Julián Cobos siempre pasaba armado, por A o B circunstancia, pasaba armado y bueno, entonces estos vendrían a ser los indicios balísticos de las armas que él poseía en ese entonces. Y bueno, para concluir, se determina que San Cristóbal posee sitios importantes, sitios que deberían de ser intervenidos por entidades ya sean nacionales, locales, para dar mantenimiento a lo que es la identidad cultural. Esto es importante, pues nos puede decir mucho de lo que fue la historia, cómo comenzó, qué nomás sucedió. Entonces, sería muy importante conservarlo porque además de eso podemos evidenciar en las fotos que no se encuentran en las mejores condiciones ópticas para el desarrollo del turismo. Muchos turistas llegan y bueno, yo vivo un poco cerca de este lugar y puedo evidenciar
que, por ejemplo, no se pueden adentrar al lugar porque no existe un sendero adecuado, no existen señaléticas y no existe un centro de información en el que se pueda dar o se pueda dar a conocer un poquito de lo que fue la historia. Cabe recalcar que estos 4 puntos son claves y importantes para dar promoción a lo que es San Cristóbal histórico. Y también las piezas, cabe mencionar que también juegan un papel muy importante para que muchos turistas puedan evidenciar. Eso es todo, muchas gracias. Listo, ¿se me escucha? Ya. Muchísimas gracias. Ahorita estamos esperando que hagan las preguntitas para que puedan ser respondidas. Ya tenemos una. Ya, dice, ¿qué normativas se pueden aplicar para la conservación de estos atractivos culturales e históricos? Bueno, las normativas de conservación, si bien es cierto, son pautas y nosotros no debemos de regirnos a las pautas de lo que nos da el MINTUR. Debemos de manejarnos eso y cómo nosotros podríamos aplicar la conservación en este lugar. Como dije, el clima es un factor muy importante, que el clima acá es muy variado y eso ha hecho que estos atractivos turísticos históricos se deterioren. En la imagen que pudimos evidenciar, no sé si la puedo proyectar, en esta imagen de aquí podemos evidenciar que está expuesto a lo que es el clima. Si bien es cierto, se hizo una estructura para proteger esta infraestructura, pero no sirvió de nada por lo mismo antes mencionado, el clima, y además las entidades no le prestan la atención necesaria para conservar. Por ejemplo, aquí se podía evidenciar lo que es la pared, o sea, había una pared completa hasta acá y bueno, con el tiempo eso se ha ido dañando y entonces no ha funcionado. Lo que yo propongo o puedo analizar es que nosotros deberíamos de hacer hincapié a estas entidades para poderlas conservar mucho más tiempo y claro que los turistas nacionales y extranjeros sean protagonistas, sean evidentes de lo que fue esta historia. Perfecto. La segunda pregunta, asimismo, era qué medidas de conservación se podrían dar. Sin embargo, ella las respondió con la anterior pregunta y sería preguntar cuál sería la visión futurista que se aplicaría para fortalecer el turismo en esta zona. Ya, pienso que, a ver, la visión futurista que se aplicaría para fortalecer el turismo en esta zona, como ya lo había mencionado, es promocionarla. Muchos turistas extranjeros e incluso nacionales y residentes, me atrevo a decirlo, no conocen este espacio que poseemos aquí en la isla, por lo que pienso que a través de difusiones fotográficas, de videos, se podría un poco más dar a conocer y fortalecer lo que es el turismo en esta zona. Además, y sin embargo, mencionar lo que la creación y la promoción de esta podría ayudar a fomentar la economía local y el turismo local aquí también en la isla. Gracias. Ya, como última pregunta tenemos, usted como estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, ¿de qué manera se haría escuchar para la conservación de estos atractivos culturales? Ya, muy bien. Bueno, yo vivo acá en San Cristóbal y por suerte hace pocos días tuve la oportunidad de conversar con una entidad de la Junta Parroquial, la cual está haciendo planes este año para dar a conservar
estos tipos de atractivos. Y bueno, yo como estudiante y conversaba con la entidad de esta parroquia, podría apoyar al desarrollo de lo que es la promoción turística a través de fotografías, como ya lo mencioné, y a través de los videos. Asimismo, hacer un llamado de atención e ir y conversar con las entidades de qué podríamos hacer o proponer un proyecto de conservación y manejo de este sitio turístico histórico. Perfecto. Sí tenemos tiempo para una última pregunta. En este caso sería, ¿por qué no usa las normativas de NSP y prefirió la de jerarquización de atractivos? Ya, yo di a conocer lo que es la jerarquización de atractivos. Este documento es avalado por el Ministerio de Turismo, es un manual de atractivos turísticos y decía que esto es una herramienta fundamental para que personas locales, tanto nacionales e internacionales, tengan un mejor acceso. Mediante este manual de atractivos turísticos se da una forma de manera de dar a conocer de una forma más específica sobre el atractivo turístico, como decía, las facilidades de ir a ese lugar, el clima, qué días visitar, qué días no visitar. Y como antes lo había mencionado, esto tiene que estar avalado por el MINTUR y los GATS municipales correspondientes o los que estén a cargo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Un gusto haberla tenido. Ahora bien, damos paso a nuestra última ponencia, que es la estudiante Alison Estefanía Soria Torres, con el tema La Ruta de la Melcocha, un caso de estudio de baños de agua santa. Bienvenida con las mismas indicaciones. Buenas tardes con todos los presentes, investigadores, compañeros, docentes y público en general. Mi nombre es Alison Soria, estudiante de la carrera de Turismo y Hotelería, y para mí es un gusto compartirles la presente investigación. Se dio gracias a mis compañeros investigadores, quienes fueron María Fernanda Viteri, Daniel Osvaldo Sánchez y Camilo Francisco Torres. Ya. El turismo es una industria de futuro que no teme a cambios. Michelle Bachelet. Con esta corta frase quiero dar inicio a mi presentación acerca de la melcocha y el turismo vivencial, caso de estudio Baños de Agua Santa. La melcocha es conocida como uno de los productos más representativos de la ciudad turística de Baños. Para las personas que conocen o hayan visitado, sabrán que existen muchos lugares donde las pueden encontrar, ya sea al inicio, a la entrada o en el centro y también en la salida de la ciudad. Lo podemos encontrar en lo que son pequeños locales comerciales y también en las fábricas artesanales donde fabrican este dulce manjar y también algunos productos asociados. El objetivo de esta investigación es claro y preciso. Se planteó difundir los resultados en la comunidad académica de la relación de la melcocha con el turismo vivencial, con la finalidad de explicar lo que se quiere lograr alcanzar con la presente investigación. Ya, esta presentación se justifica recalcando que la melcocha no ha sido reconocida como un producto gastronómico dentro del Cantón Baños, debido a que no se le ha dado mayor relevancia e importancia al ser uno de los dulces gastronómicos tradicionales dentro de la cultura tanto gastronómica como cultural del Cantón Baños, ya que es uno de los dulces más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Es uno de los productos dulces que forja una gran demanda porque existen diferentes diseños, formas, tamaños, texturas, sabores y colores. Por esta razón se puede caracterizar que este producto es muy versátil, al cual se le puede obtener mucho provecho y así expandir una gran variedad en cuanto a generar algo nuevo y único que atraiga al turista.
Así se puede gestionar también lo que son las ventas debido a la atracción del mismo. Contando con estos aspectos importantes, este es un producto al cual no se le asocia principalmente a un turismo diferente. A lo que me refiero es como incluirlo a una experiencia única. Este producto ha estado presente durante muchos años atrás en las técnicas impartidas por medio de herencias, porque han sido fabricados artesanalmente, siendo parte de una costumbre y tradición de muchos turistas al obsequiar este dulce manjar como un recuerdo de haber visitado la ciudad. Aprovechando que Baños es una de las ciudades más turísticas del Ecuador y sin problema alguno se puede dar también a conocer una propuesta de turismo vivencial basada en la elaboración y la fabricación de la melcocha como un producto gastronómico, a diferencia de solo adquirir el mismo sin conocerlo ni ser parte del mismo. Como podemos ver aquí en las fotos, tenemos lo que son diferentes diseños que existen en la actualidad, diferentes colores, formas, ya que ahora se ha hecho lo que son diferentes dibujitos a lo que existía antes, como por ejemplo conocer el alfeñique y en contexto antiguo se podría mencionar. También esta es una de las principales cualidades que engloba algo tan pequeño que es la melcocha como algo tan grande que es la gastronomía, porque obviamente esto también lleva un proceso, una técnica como cualquier otro producto gastronómico para elaborarlo. Ya, al hablar un poquito más de su origen e historia, nos remontamos a lo que fueron los españoles quienes trajeron este arte culinario al Nuevo Mundo, principalmente en América, donde se conocía la melcocha como una golosina de buena consistencia debido a que resistía los largos viajes marítimos, a diferencia del azúcar que se derrite o se humedece, ya sea por el clima o el contacto con el agua. La melcocha prevaleció por muchos años de la forma tradicional de elaborarla, se podría decir, en comparación a la actualidad. Hoy en día hay más opciones de componentes como colorantes, saborizantes, sustitutos de azúcar, entre otros, usados como ingredientes en las nuevas técnicas de elaboración de la melcocha, puesto que partimos de cosas básicas, por así decirlo, y ahora podemos incursionar en algo más complejo, que sea para el disfrute tanto de los turistas, con quienes son los consumidores más que nada. Hoy en día podemos decirlo también que la melcocha tiene un origen, ¿no? La palabra mel significa miel, que es una miel muy concentrada y correosa, utilizada en la elaboración de la confitería. Otro acercamiento a la melcocha nos remonta a Nueva España, donde había la venta ambulante de este producto. Los comerciantes deambulaban por comunidades y pueblos rurales. Si no la podían vender, la intercambiaban quizás por cosas que sean de acuerdo a su necesidad. También aquí podemos incluir una pequeña historia importante que cuenta que los melcocheros se introducían furtivamente a los banquetes para ofrecer a todos sus melcochas. Aquí cuentan muchos cristianos que comparaban a los melcocheros con el diablo, puesto que les tentaban a un dulce pecado y aparte de eso tenían que pagar por ello. Ya. Relacionándolo un poco con la gastronomía ecuatoriana, ha sido por años relacionada al servicio turístico, que nos ha dado un impulso al turismo gastronómico de la ciudad de Baños. Aquí podemos mencionar un claro ejemplo que es la fiesta del Carnaval de la Caña, la Melcocha y la Alegría de Baños. Aquí la ciudadanía aprovecha la festividad para ofertar los distintos servicios turísticos. Por lo tanto, sí se vincula al turismo de diversión y entretenimiento con costumbres, festividades y tradiciones, manteniendo así la importancia combinada con las prácticas culinarias, rituales y creencias, más que nada porque influyen en las interrelaciones, actitudes y comportamientos con el empoderamiento de la ciudadanía, con el fin de mejorar exponencialmente el turismo vivencial de la ciudad. Aquí, ya. Hablando un poco acerca de la metodología, el enfoque de la investigación que se realizó fue mixto, ya que la selección del enfoque de la investigación es imposible que se reduzca a un solo asunto al azar. Por esta razón se toma en consideración lo que es la melcocha como producto gastronómico, como un dulce emblemático y también que puede ser parte de una experiencia en el turismo vivencial. El diseño no experimental de corte transversal consistió en un diseño de investigación que calcula más o menos las características específicas de la información
y esto se recolectó en lo que fue tiempo presente. En algunas ocasiones fueron características pasadas basadas en experiencias y se enfocó en determinar el desarrollo del estudio en este momento dado, ¿no? El alcance de la investigación fue exploratorio y fenomenológico, aplicado al fenómeno que no ha sido investigado previamente, es decir, que no tiene antecedentes investigativos o no han sido estudiados a profundidad, ¿no? Por algo se buscó información al respecto. Es decir, en otras palabras, la presente investigación es con el fin de presentar este tema con información actual y verídica. Ya. Para poder presentar los resultados se aplicó lo que fue una encuesta con preguntas importantes, como por ejemplo si conocían cómo es la elaboración de la melcocha, cuáles son los ingredientes y el proceso tal vez, y nos dejaban muchas respuestas con indecisiones, concluyendo con la pregunta más importante, que era si estarían de acuerdo en participar en conocer y elaborar algo más sobre este producto, llevándose una nueva experiencia. Y aquí se pudo recolectar la información necesaria para poder continuar con esta investigación, dándonos como resultado la verificación de la hipótesis. Esta encuesta se aplicó solamente a los turistas que llegaron a la ciudad de Baños, sean nacionales o extranjeros, alrededor de 150 personas. Gracias a lo que fue la prueba de paramétrica de chi cuadrado y también la prueba de normalidad de Komarov-Smith, pudimos rechazar la hipótesis nula y por ende aceptamos la hipótesis alterna, que sí se relaciona la melcocha con la gastronomía y el turismo vivencial. Ya, para la ciudadanía, la investigación permitió establecer que en el Cantón Baños no se aprecia como tal a la melcocha dentro de la gastronomía, y la experiencia del turismo vivencial siendo este un producto versátil al cual nosotros podemos sacarle provecho y expandir algo nuevo, generar experiencias distintas, que el turista se lleve algo distinto de la ciudad de Baños. Para la ciudadanía, obviamente, representa esto una gran importancia e impacto para la revalorización de este producto, que genera grandes fuentes de ingreso porque tiene un alto consumo, ya sea por turistas o por la localidad igual, mejorando así la economía de una de las ciudades más turísticas del Ecuador. También se puede añadir aquí que es una actividad relacionada con ingredientes, técnicas, como una receta, que en este caso mantiene técnicas ancestrales y artesanales. A lo que me refiero aquí es que cómo es realizada la melcocha originalmente, ¿no? Sin tantos colorantes, sin saborizantes, haciéndolo con el esfuerzo mismo de la persona, porque se necesita aquí lo que es fuerza en brazos para poder batir, para poder realizar la melcocha, más que nada porque necesita agilidad y fuerza. Y a lo que podemos mencionar aquí es que el turista puede ver lo que la persona realiza en la melcocha, pero no es parte de la misma. Y esto tiene una gran aceptación debido a la gran influencia de viajeros que buscan degustar algo diferente, que es la melcocha, ¿no? Y también que tiene diferentes productos derivados de la caña de azúcar. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahorita vamos a dar paso a un tiempito para que puedan hacer las preguntas y que sean respondidas. Un momento. Ya, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué estrategia se aplicaría para sobresalir de la competencia, puesto en que todo el centro del cantón se puede encontrar a la melcocha? Aquí se podría tal vez aplicar lo que es una estrategia de que la persona ya sea parte desde la elaboración, porque nosotros, digamos, pasamos por la ciudad, ¿no? Y vemos que están batiendo la melcocha o que te están ofreciendo la melcocha, ¿no? Pero en general la gente no sabe qué se utiliza para ocupar esto. Algo similar que podríamos, digamos, como una estrategia es hacer que el turista llegue y él mismo la haga, él mismo ponga los ingredientes, él mismo comience a hacer lo que es derretir la panela, que sepa más o menos la temperatura, cuánto tiempo tiene que esperar para poder amasar la melcocha, cómo puede amasar la melcocha, porque esto no es lo que le venden en los diferentes puestos del centro de la ciudad, porque es lo que más se ve, ¿no?
Perfecto. Tenemos otra pregunta en anónimo y dice, siendo tan conocida la melcocha, ¿por qué no es considerado un patrimonio cultural gastronómico del Ecuador? Es muy buena pregunta, en realidad no sé por qué no es considerada, porque esto ya lleva muchos años atrás, o sea, las personas han hecho, o sea, las técnicas son ancestrales y artesanales, porque hay muchas personas que desde antes ya le conocemos, por ejemplo, aquí el señor Ayora, de las melcochas de Ayora, si conocen, ese señor es una de las primeras personas que incursionó en esto de la melcocha. Él lleva años trabajando, combinándoles con mandarina, con naranja, con limón, pero no se ha hecho la debido nombre en lo que se trataría patrimonio, porque en la ciudad de Baños también se exporta bastante lo que es melcocha, sale lo que es alpuyo, se va a diferentes cantones también. Perfecto. Excelente presentación. Muchísimas gracias, Alison. Y agradecemos la participación de todos los ponentes, quienes nos enriquecieron de conocimientos y puntos de vista. De igual manera, un agradecimiento a todas las autoridades y estudiantes presentes, como también por su participación activa con las preguntas. Damos paso a la finalización de este congreso, de la primera jornada. No se olviden que en el chat se ha enviado el link de registro de asistencia, por favor, de la jornada primera. De la segunda jornada, que es en la tarde, se enviará otro registro. Muchas gracias. Gracias, Yosemir. Sí, reiterando, por favor, tengan la bondad, el enlace que acaba de enviar Yosemir les permite registrar su participación de la jornada de la mañana. Llenen, por favor, todos sus datos. Jorge, por favor, usted ya podría parar la grabación.